Bienvenidos a la serie sobre sectas religiosas. Hoy llegamos al último estudio bíblico en el que repasaremos algunas de las principales creencias de los budistas. Les saludo y les bendice el pastor Sergio López de Costa Rica. El próximo domingo estaremos, si Dios lo permite, retomando el formato de la pregunta de la semana. Así es que esperamos usted pueda participar enviando sus inquietudes bíblicas. Allí puede dejarlas en la caja de los comentarios de nuestro canal, La Voz de Esperanza Costa Rica. Por favor, suscríbase y comparta nuestros programas para seguir promoviendo la sana doctrina y difundir la palabra de Dios a más personas alrededor del mundo. Los que han seguido esta serie recordarán que ya estudiamos la nueva era la semana anterior, el hinduismo. Así que el budismo está muy relacionado con estos otros dos movimientos, por lo que podríamos considerar que es la tercera parte de este gran bloque. Por eso usted va a notar en este estudio bíblico muchas similitudes de los temas anteriores y algunos, por supuesto, no vamos a explicarlos de nuevo porque ya usted lo tiene en los dos audios anteriores. Bien, el budismo es una religión y una filosofía espiritual que eh, se originó básicamente en la India. Puede ser considerado como una religión transteísta, que significa que sus practicantes no tienen ni siguen a un Dios. Se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, por supuesto, atribuidas a Buda y a otros eh, iluminados que reencarnaron después de él, según la creencia que ellos tienen. Y es importante estudiar el budismo, aunque no está muy presente en nuestros países de Latinoamérica, sí hay una población muy grande de, de chinos y la mayoría de chinos, por supuesto, practican el budismo. Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta porque es la cuarta religión más numerosa del mundo. Más o menos estamos hablando de unos 500 millones de seguidores, que eso sería como el 7% de la población mundial. El budismo se originó en la India, específicamente al sur de Nepal, entre los siglos 6 y en adelante, más o menos, donde se extendió a gran parte del este de Asia y evidentemente declinó un poquito de acuerdo con la historia y durante el periodo de la Edad Media. La mayoría de las tradiciones del budismo y la filosofía budista comparten el objetivo de superar el sufrimiento, el ciclo de la muerte y el renacimiento, ya sea por el logro del nirvana, que es una palabra que hace referencia a un estado en que puede alcanzarse a través de la meditación y la iluminación espiritual y que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones. Un concepto muy importante en el hinduismo y en el budismo y suele alcanzarse mediante diferentes prácticas y técnicas espirituales o por el camino de las enseñanzas de Buda. Las escuelas budistas varían en su interpretación del camino hacia la liberación, la importancia relativa y la canonicidad asignadas a diversos textos budistas y sus diferentes enseñanzas. Las prácticas ampliamente observadas incluyen refugiarse en el Buda, en el Dharma y en el Sangha, que son la observación de preceptos morales, como el monasticismo, la meditación y el cultivo de algo que ellos llaman perfecciones o virtudes. El budismo se basa en las enseñanzas de un maestro espiritual y filósofo llamado el Buda, que le llaman también el despierto. Estamos hablando más o menos del siglo quinto. Los primeros textos budistas tienen el apellido de Buda como Gautama
Los detalles de la vida de Buda se mencionan en muchos textos budistas, pero con escasos y fechas precisas, son bastante inciertas. Por cierto, a Buda también se le conoce como el iluminado. En la evidencia de los primeros textos nos hablan de que Buda nació en un lugar que se llamaba Lumbini, que es el actual Nepal, y creció en la llanura del río Ganges, cerca de la moderna frontera entre Nepal y la India, y que pasó su vida en lo que ahora son los eh, estados o ciudades modernas de Bihar y Uttar Pradesh. Nació en una familia de élite de la tribu Shakya, que estaba gobernada por una pequeña eh, oligarquía o un consejo similar a una pequeña república. Según textos tempranos como el discurso sobre la noble búsqueda, Gautama se conmovió por el sufrimiento de la existencia cíclica, por lo que empezó una búsqueda para la liberación del sufrimiento y el renacimiento. Los primeros textos y biografías afirman que Gautama estudió por primera vez con dos maestros de meditación al encontrar que estas enseñanzas eran insuficientes para lograr su objetivo, recurrió a la práctica del ascetismo severo, que incluía un estricto régimen de ayuno y varias formas de control de la respiración. Esto tampoco alcanzó su objetivo y luego recurrió a la práctica de meditación. Se sentó a meditar bajo un árbol que los budistas llaman el árbol de Bodhi en la ciudad de Bodh Gaya y alcanzó lo que llaman el despertar. El Buda adquirió una visión del funcionamiento del karma y sus vidas anteriores. También logró el fin de las impurezas mentales, el fin del sufrimiento y el renacimiento. Este evento también trajo certeza sobre el camino medio, como el camino correcto, la práctica espiritual, para terminar con el sufrimiento. Como un Buda completamente iluminado, atrajo seguidores y fundó una orden monástica. Pasó el resto de su vida enseñando el Dharma, que había, sí, las enseñanzas que había descubierto en todo el norte de la India y luego murió según eh, sus propias creencias, logrando el nirvana final a la edad de 80 años en la India. Y a pesar de que no es considerado como un dios, la tradición eh, considera que él logró milagros como la bilocación, la levitación y la telepatía, por lo que alrededor de la figura de Buda pues existen muchos mitos, muchas confusiones, sin saber claramente si se trataba de una persona común y corriente o de un ser trascendental. Bien, tras convertirse en una religión importante en China, el budismo se exportó al resto de Asia Oriental. Desde China el budismo se introdujo a Corea, a Japón y también a Vietnam. Y en cada una de estas regiones el budismo desarrolló sus propias características y tradiciones, por lo que ahora conocemos que existe el budismo japonés, el budismo coreano y así sucesivamente. Aparte que nos interesa a nivel doctrinal es cuáles son sus creencias principales. Bueno, se basan básicamente en cuatro nobles verdades, que es la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, la verdad del cese o la extinción de la causa del sufrimiento y la verdad del camino que conduce a la extinción del sufrimiento. Así es que las distintas tradiciones budistas otorgan un puesto central a los cuatro nobles verdades, las cuatro nobles verdades en el sentido en que ellas representan la iluminación misma o el despertar del Buda, que fue el iniciador o fundador del budismo. Como lo resume eh, Jean Boisselier, el conocimiento de los cuatro nobles verdades es lo que convirtió al príncipe Siddhartha Gautama en el Buda o en el despierto o en el iluminado. Pues bien, pero aparte de estas cuatro nobles verdades, los budistas practican el noble camino óctuple, es decir, estamos hablando aquí de 8 creencias. Y está dividido en 3 categorías fundamentales: la sabiduría, conducta ética y el entrenamiento de la mente o la meditación para rehabilitar y desacondicionar la mente.
En todos los elementos del noble camino, la palabra correcta se usa mucho allí. Es una traducción de una palabra que significa plenitud, coherencia, perfección o ideal. Así que estamos hablando de número uno, de una visión correcta. Número dos, de un pensamiento correcto o una virtud. Número tres, de un eh, hablar correcto. Número cuatro, actuar correcto. Medio de vida correcto. Número cinco, seis, esfuerzo correcto. Atención correcta. Número 7 y 8, concentración o meditación correcta. Como notamos, amados hermanos, el budismo está muy relacionado con conceptos básicos de la nueva era y el hinduismo, en donde predomina el yo, el bienestar personal, la liberación del sufrimiento mediante disciplinas como el yoga y la meditación, para alcanzar un estado de plenitud y paz interior por esfuerzos humanos. Y aquí se repiten elementos que ya estudiamos, como el karma, la reencarnación y el nirvana, como en otras religiones asiáticas. Tal como les hablé en programas anteriores, las religiones orientales se promueven en muchos aspectos de la vida de los seres humanos, como en la medicina no tradicional, la alimentación sana, la búsqueda de paz interior y el alejamiento de lo mundano. Solo que los métodos utilizados son incompatibles con lo que enseña la Biblia. Por eso es considerada como una secta religiosa, aunque para muchos les parece inofensiva. Pero lo cierto es que promueve la negación de Dios, la exaltación del ser humano como una divinidad, lo cual es una completa herejía. Hemos hablado de los efectos devastadores en el corazón y la mente de las personas que ocasiona el humanismo, porque el ser humano se cree capaz, se cree independiente y se aleja de Dios, su creador. Y no podemos dejar de mencionar al Dalai Lama, que es el iluminado de los budistas tibetanos. Eh, por cierto, significa maestro reencarnado, así como océano de sabiduría. Entonces, yendo a las escrituras, nuestra forma de fe, conducta y doctrina, la autoridad final para nosotros como cristianos, nos damos cuenta del error en que han caído estas religiones orientales. La Biblia es muy clara en afirmar la culpabilidad universal del ser humano. Es decir, es pecador por naturaleza y por su propia iniciativa, pues no desea ni puede buscar a Dios, ya que lleva una inclinación hacia el mal. Romanos 3:9 nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Isaías 53 también nos habla de que en general todos nos descarriamos, cada quien siguió su propio camino. Salomón en Proverbios nos menciona que los caminos que escoge el hombre le parecen derechos a su propia opinión, pero según Dios es un camino de muerte, de destrucción. Y siendo que el hombre es pecador por naturaleza, entonces no posee la capacidad ni la sabiduría para elegir correctamente. Así es que su opinión es muy subjetiva sobre la verdad. También nos revela la palabra de Dios que el problema del pecado radica en el corazón humano y que no puede cambiarse a menos que su espíritu nazca de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Así que los esfuerzos humanos, sean rezos, rituales, meditaciones, nunca serán capaces de alcanzar la salvación y la paz interior que solo se obtiene mediante el único medio posible, el arrepentimiento verdadero, a través de la obra de Cristo. Así es que nacer de nuevo la única manera de entrar en el reino de Dios, tal como se lo dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Pero también el apóstol Pablo nos recuerda que las obras son insuficientes para alcanzar la salvación en Efesios 2:8 y 9. Es mediante la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios,
Aquí es donde todas las religiones y sectas tienen cosas en común, el hacer buenas obras para salvarse. Y por eso nosotros afirmamos que el cristianismo es la religión verdadera porque es la única que sigue las enseñanzas de Jesús. Hechos 4:12 nos recuerda que solo por medio de Jesús hay salvación. Por eso las demás religiones como el catolicismo romano, el islam, la nueva era, los mormones, testigos de Jehová, adventistas, budistas y todas las demás buscan caminos alternativos como sus iluminados, sus escritos extrabíblicos y sus tradiciones humanas, que más bien las alejan del Dios verdadero. Y por otro lado, la paz interior es parte del fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas 5:22 y 23. Así que no hay manera en que el ser humano logre tenerla por sus propios medios. Es parte del engaño en que muchos han caído tomando atajos, pero serán siempre insuficientes. Las religiones del mundo intentan que el ser humano se acerque a Dios mediante muchos métodos. Sin embargo, el cristianismo nos enseña que más bien es Dios que nos busca, que se acerca a nosotros, que se revela para ser conocido y adorado, porque sabe que todos somos pecadores sin excepción y no hay forma en la que un ser humano pecador pueda acercarse a Dios en un estado de pureza sin que haya sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Así es que, amados hermanos, espero que esta serie le haya ayudado a comprender un poco la realidad religiosa del mundo y que al conocerla sea intencional. No se trata de adquirir conocimiento nada más, sino de adquirir compasión por un mundo perdido que necesita salvación. Que conozcan al Padre y a Jesucristo, quien fue enviado para salvar del poder del pecado a toda la humanidad. Esa debe ser nuestra misión y también nuestra oración. Y al mismo tiempo debemos recordar que se nos ha impuesto una carga de predicar el Evangelio y la sana doctrina. Ya no es una opción, es un mandato, una urgencia y un sentido de compasión para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco a cada uno de ustedes su apoyo durante toda esta serie de enseñanzas bíblicas. Desde ya puede enviarnos sus preguntas de la Biblia para que cada domingo al ser las 5 de la tarde hora de Costa Rica, podamos responderlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Gracias por escucharnos. Por favor, comparta todos nuestros programas. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Que Dios les bendiga.